continente, si no me equivoco. ¿Dónde se origina la influenza? ¿Qué animal es susceptible a tener influenza o solo el ser humano? No, Y las aves. Las aves, perfecto. Díganme algunos nombres de aves. la gallina. ¿La gaviota? Sí, los pollos, las gallinas, los cisnes, sí. O algunos que no sean, que no sean aves, ¿qué otros animales afectan? El cerdo. Los Cerdos, pulpos. excelente, cerdos. Caballos, muy bien, excelente. Ok, bueno, creo que tenemos lo básico, debemos siempre irnos a más para que cuando ustedes den una plática a nivel de todos lados puedan hablar de muchas cosas. ¿Cuál es más importante? Les preguntará B, C o D de los grupos de influenza. ¿Y por qué? El A, muy bien, Salma. ¿Por qué, Salma? Perfecto, ¿por qué, hija? Se ha visto que ha causado la enfermedad más grave porque muta más rápido y Muta. exhibe un mayor grado de variabilidad. ¿Por qué muta tanto? Perfecto, muta mucho. Excelente. Todos los virus que tienen RNA polimerasa, que hacen fragmentos de RNA, replican mucho, no tienen corrector de error. Entonces, la A tiene mucha mutación, más mutaciones que las B y las C. La A y la B le pegan más a los seres humanos. ¿Cuál es el antecedente más importante de la influenza en el mundo? ¿Quién me dice? Histórico. Antecedente. La influenza, la gripe española. La influenza española, muy bien, perfecto. Afectó a un chorro tal de gente, pero les puedo decir que mató a ¿cuántos millones de personas mató? Se estima que entre 2 millones. 50 a 100 millones. 50 a 100 millones. Guárdenlo, 50 a 100 millones. Ahorita nosotros no llevamos eso en influenza H1N1, en COVID, no llevamos 50 a 100 millones, pero tenemos un chorro de gente enferma. Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar ahora sí la clase. Gracias a los que han participado, espero que empiecen a disfrutar esto. ¿Está bien? Voy a hacer muchas preguntas. Voy a empezar a hacer preguntas. ¿Qué familia dijeron que era de virus? Ya lo dijo la coleguita Sofía. ¿Quién lo dijo, Karen? Sí, doctor, yo. Es ortomixoviridae. Ortomix. Está bien, ortomix. Ok. ¿Es causa frecuente o rara? Frecuente. Muy bien. ¿Cada cuándo dijeron en invierno? La influenza, según el grupo de edad, cuando es estacional, que pega en diciembre, ¿cuáles son los grupos más susceptibles cuando es así, la estacional, que pega en diciembre? ¿A qué grupos de edad les pega más fuerte? Los extremos de la vida. Excelente, excelente. ¿Quién dijo Michelle? Sí, excelente, los extremos. Ahorita es la segunda causa más frecuente de infección respiratoria. Entonces está el coronavirus, está la influenza y tenemos el virus sincicial respiratorio y los adenovirus de enfermedades respiratorias graves. ¿Sí? Entonces es la segunda causa por ahora. ¿Está bien? ¿Cuántos serotipos hay de influenza? Ya me dijeron ustedes, ¿no? A, B, C y D. Los A y B afectan generalmente más y la A, ya dijeron, ¿causa de pandemia el virus? Sí causa, ¿verdad? Dijeron ustedes. ¿Cuál serotipo es el que causa todas las pandemias? ¿Sí? ¿Cuál serotipo A, B, C y D? Excelente, es el A. Se ha puesto examen de pregunta de examen nacional y les digo por qué. Porque a veces me mandan a pedir, a hacer algunas preguntas a nivel nacional. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué pandemia? ¿Por qué es la causa A? Alguien lo dijo ya. Porque muta muchísimo. ¿Sí? ¿Qué otros animales infectados ya lo dijeron ustedes? Sí, la hemaglutinina es hola. Se une al ácido ciálico y el ácido ciálico es una parte muy importante de nuestros componentes celulares, pero se ubica predominantemente más en la parte alta de la vía respiratoria, a diferencia de la convertidora en angiotensina que está en el mero pulmón y en muchos tejidos del cuerpo. La influenza
generalmente es una enfermedad restringida más al aparato respiratorio, aunque puede producir falla renal, puede producir encefalitis, puede producir enfermedades. Es muy raro que produzca enfermedades a otro sitio. En cambio, el COVID produce un desmauser, donde haya receptores para convertidores diferentes. Entonces, el ácido ciálico deben recordarlo mucho. ¿Sí? Ok. Como dijeron, el nunca más, es el adiós, es cuando se liberan las partículas completando el ciclo, como bien dijeron los coleguitas. ¿Está bien? Ok. ¿Qué es una deriva genética? ¿Qué es un cambio genético? ¿Quién me dice? ¿Qué es una deriva genética y qué es un cambio genético? Es bien importante que tengan estos dos conceptos claros así en su mente. Vámonos, rápido. La deriva genética va a ocurrir debido a mutaciones puntuales en el genoma del virus de la influenza. Excelente, mutaciones puntuales en el genoma del virus. Perfecto. Y el cambio genético es cuando ocurre de dos o más cadenas diferentes de virus se intercambian. O bueno, de diferentes virus que se están en una misma célula, ¿no? Sí. Entonces la deriva son cambios puntuales. Esos cambios puntuales son los que hacen los cambios que se van acumulando en los hemisferios sur y norte. Y entonces, por ejemplo, a nosotros en octubre, viendo las acumulaciones que han habido desde diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, en el mundo se manda un análisis de datos, un banco de datos, y rápidamente la ingeniería genética dice, estas son las mutaciones que tenemos, y entonces las cepas que te van a proteger en este invierno, junto a lo que está sucediendo en el hemisferio sur, son estas. Entonces, sale en octubre la vacunación rápidamente para prevenir a las personas de las extremas edades para que tengan esos cambios. Entonces, como dijo bien, Campos es una mutación puntual, ¿sí? Tiene que ver porque es mucho porque las RNA polimerasas no tienen corrector de proofreading, o sea, no tienen un lector de prueba de que hicieron bien la polimerización de la cadena RNA. Entonces hay mutaciones, de repente meten un nucleótido que no va, y entonces traes como consecuencia que están cepas que cambian cada año y tienes que estar fabricando la vacunación. Está perrón, ¿no? Ahora entienden por qué en octubre, cuando va a empezar el frío, viene toda la suma de la tecnología de los aspiracionistas, que es el PG, para que los aspiracionistas malandros hagan su vacuna y ustedes estén protegidos en el año. Dispénsenme si aquí hay adoradores de AMLO, pero con la reforma eléctrica tengo amigos que están ahorita produciendo energía. Les recomiendo que lean el artículo ayer de Sarmiento, donde no es de mis devociones ese señor, pero habla, ustedes pueden producir 1 kilovatio hora por 390 pesos, máximo 400, y con las energías que usa el PG, cada kilovatio hora cuesta 1,600. Entonces cuesta 4 veces más producir energía con las tecnologías que quieren meterlo. Entonces, bueno, es un derecho que tengo de expresarme. Si ofendo a alguien, dispensa. Así como el otro puede decir, está loco, doctor, todavía no me afecta. Tengo que tratar de enseñarles, muchachos, para que no se dejen ir con la finta. ¿Está bien? Si yo ya trabajé en países neoliberales, pues no, que me van a decir ese señor, pues si me metió una madriza en salirme del país porque dice que soy un aspiracionista. Entonces, aquí, como bien dijo David, es intercambio de 2 o más cepas en una sola célula, ¿sí? Entonces, esto trae como consecuencia de 2 o más cepas de virus. Entonces, esas de virus se hacen en algo que se llama vasos de recombinación, infectan a la misma célula, ¿sí? Y quiere decir que esa célula debe ser capaz de soportar a los varios virus que tengan. Y entonces recombinan su material genético, y luego les voy a enseñar cómo se recombinan los materiales genéticos para que lo vean gráficamente. Entonces, al recombinar material genético, no se está haciendo una mutación puntual, sino se está haciendo una mutación tremenda de toda una especie de toda
un genoma del virus. Entonces genera una nueva cepa, una nueva, y que te pone en riesgos a la gente. Entonces, es un nuevo reacomodo de los virus en las partes que son el HOLA, la hemaglutinina y la neuraminidasa. Y entonces, ¿cuántas variedades de hemaglutinina y neuraminidasa hay? ¿Quién me dice? Son de hematogleucina, son 16 y de neuroaminidasa 19. Ok, entonces, perfecto. Aquí vemos cambios genéticos, las pandemias. Entonces, de hemaglutinina hay de 1 a 18, o de H1 a H18, y de neuraminidasa de N1 a N11. ¿Está bien? Ahí está. Anoten los colegas. Doctor, ¿Qué pasó? al reacomodo de hemaglutinina y neuraminidasa, ¿eso es lo que se le conoce como salto antigénico? No, esa es la de un antígeno, es la deriva genética. A esto se llama también salto antigénico, son mutaciones puntuales. Este es el cambio genético. El cambio genético es ya cuando cambias completamente la molécula y te la cambian varias recombinación de material genético. Por ejemplo, ahorita van a ver, lo vas a entender bien, pero esta es la forma que se le llama cambio genético y deriva genética o mutaciones puntuales. Antigénico es solamente un antígeno y es lo que estás haciendo, que estés cambiando tu cepa antigénica cada año este apunta para la pandemia, y aquí se me olvidó poner, este apunta para la enfermedad de la influenza estacional. Aquí me faltó la contraparte de la influenza estacional, pero eso se arregla facilísimo. Bueno, no, porque les voy a revelar todo lo demás que sigue. ¿Está bien? ¿Sí te entendí? Entonces, doctor, quedaría como deriva genética estacional, cambio genético pandémico. Excelente, así es. Entonces, mira, las enfermedades más serias que han producido pandemias son estos cambios, ¿sí? H1N1, H2N2, H3N2, H5N1, H7N7 y H9N2. Son los más importantes que han generado pandemias o afectaciones muy grandes a la comunidad. Hay uno muy temido que gracias a Dios nunca ha hecho pandemia, que es el H5N1. El H5N1 sí se ha presentado, pero no ha producido pandemias. O sea, estas son las combinaciones más frecuentes que afectan al ser humano. Esta es temidísima. Antes de que viniera la influenza N1 de los cerdos, que fue un reacomodo de especies aviarias, de especies de los... Ahorita lo van a ver en un dibujo muy padre de los cerditos y de los hombres que tenemos nosotros para recombinar los ácidos ciálicos a alfa 6 y los cerditos tienen alfa 3 y alfa 6 y las aves alfa 3, ácido ciálico alfa 3, nosotros alfa 6, y los cerditos tienen de todo. Entonces los cerdos son vasos de combinación, se les conoce así. Ahorita lo van a ver aquí, lo van a entender más suave. Entonces, H7N9 no se sabe si tiene la capacidad de la pandemia, todavía no lo conocemos eso, pero aquí está. Aquí está muy chiquito, pero quiero que vean estos receptores. El ser humano tiene receptores para ácido ciálico receptor alfa 2 a 6, los patillos, los cisnes aquí, estos cisnes, los virus aviarios tienen alfa 3, ácido ciálico alfa 2 a 3, y vean los receptores de los cerdillos, está riéndose el malandro, tiene tanto la de los seres humanos, que es alfa 6, 2 a 6, como el 2 a 3 de las aves. Entonces, aquí en las celulitas de los pulmones del ácido ciálico, de los puerquillos, estos se enferman también y se mueren, ¿eh? Entonces, muchos de estos, los que hacen enfermedades graves, se mueren, no todos. Una amiga mía, cuando empezó esto, ella criaba pollitos para trasgo y todo eso, y mató millones de pollitos aquí de pollo trasgo, eso los mataron, los tuvieron que sacrificar. Aquí lo vamos a poner más grande. Las múltiples mutaciones al replicarse y la afectación de múltiples especies de animales causa epidemias y a veces pandemias. En estas epidemias, pero las pandemias son cuando se replican
y se conjugan. Sobre todo pandemias, siempre piensen en la recombinación genética que hace un cambio muy grande. Los cambios puntuales o antigénicos no hacen un cambio como para generar una pandemia. Es muy raro eso. Tiene que haber un cambio tremendo, como lo vemos aquí. Entonces aquí ven más grande el receptor de alfa-CS en los seres humanos de ácido ciálico, que son muy frecuentes, sí, generalmente en estas partes, no son tan periféricos. Aquí en los pulmoncillos también de estas aves a los 40 grados son virus y los puerquitos andan a 39 grados. Así como estos tienen que estar en el agua para el equilibrio, a los 40 grados andan sus proteínas funcionando. Entonces, vamos a empezar a ver aquí. Este es el timeline, la línea de tiempo de 1918, que fue una influenza española, se le llamó así, donde hubo un reacomodo, y vean, el reacomodo fue de los humanos y los aviarios. Estos son de los aves, un reacomodo H1N1, la neuraminidasa con hemaglutinina. Estos son los canales de la proteína M2 de canales de otro tipo. Este es la influenza de la asiática en 1957, fue un reacomodo de las aviarias y de las humanas. Aquí está la aviaria H2N2, es diferente. En 1968, la enfermedad de Hong Kong, que se le llamó también de Fuxdir, porque llegó a los Estados Unidos, el H3H2N2, y se hizo un reacomodo de los pájaros a los humanos, y entonces aquí hubo cepitas de estas H2N2 como esta verde, y luego hubo de estas H1N1, que son estas H1N1, y H3N2, H3, H2N2. No, perdón, de H1 no hubo aquí, pero aquí vean ustedes, esta H3, acuérdense que los pajarillos, pues por decirlo así, las aves tienen de 2 a 3, aquí está el H3, y aquí los humanos H2N2, H2. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, los cerdos, que fue lo de 2009, es un reacomodo de 3, por eso hizo una pandemia tremenda, y se reacomodaron las cepas aviarias, que eran H1 de los seres humanos y H3N2, pero la predominancia fue H1N1. Fue H1N1, H3N2 fue la que predominó. Es el reacomodo, agarró la H3, y no sé qué agarró la H1N1 de los cerdos. Por eso se le llama la de los cerdos, porque es la que predominó. El recambio salió la H1N1 de los cerdos, y pum, empezó a haber una transmisión importante, y aquí en la granja de los cochinos, se le llamaba así por Veracruz, se detectaron los primeros casos junto a casos de California, y aquí Rafa Argüello, un amigo mío que iba a ganar premio Nobel, él fue el primero en mandar la secuenciación de bases, y sale el tratamiento. Antes de esto, los tratamientos se empiezan a encontrar las vacunas de influenza, ¿sí? Aquí se usa la penicilina, de 1928 se descubrió, pero se empieza a usar hasta los 40 en masa producción de penicilina. Entonces los pacientes se identificaban con influenza, se descubrió la vacuna de la influenza, y luego en 1964, hace unos 58 años por ahí, se descubren los adamantanes, que son la mantadina, rimantadina, que se trabajan ahorita en unas cosas. Y luego después ya teníamos otros fármacos. ¿Por qué? ¿Por qué quién me dice por qué ponen aquí penicilina y amoxicilina? ¿Por qué meterían penicilina y amoxicilina? ¿Qué tiene que ver con una enfermedad viral? El hablar de penicilina y amoxicilina. ¿Quién se adelanta a la clase y me dice por qué? Miren lo importante, la influenza B, C y D nunca causan pandemias, ¿sí? ¿Quién me dice por qué meten aquí la penicilina y el amoxicilina? ¿Quién sabe por qué?
Bueno, eso lo vamos a ver al ratito, pues. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es el cuadro clínico? Vamos a ver un poco de clínica. ¿Cómo se transmite la influenza? ¿Quién me dice? Se transmite entre las personas por las gotitas de secreciones respiratorias que dan en el aire. Muy bien, excelente. Y también las superficies duran 2 días, pero es muy difícil la transmisión. ¿Cuál es la distancia para contagio? ¿Cuál es la distancia que hay ahorita en COVID? Dijimos, al aire libre. Son 2 metros. 2 metros. ¿Cuál es la distancia de contagio para influenza? Es 1,5 metros. Es 1 metro. Muy bien, está bien. ¿Cuál es el cuadro clínico, muchachos? El paciente tiene cefalea, escalofríos, tos seca, fiebre, puede tener mialgias, hay un ataque importante del estado general y en algunos puede llegar a haber hasta postración, pero es solo en algunos casos, en algunos tipos, perdón, de Puede haber diarrea, influenza. hiporexia, todo eso también. Diarrea, vómito, puede haber, Karen. Sí, Ok, entonces si vemos, se parece un chorro al COVID, ¿no? ¿Cuáles datos dirías tú que no hay en influenza y que sí hay en COVID, que son importantes? Que sí hay en COVID y que no hay en influenza. pues yo creo que lo más importante aquí es que la influenza se caracteriza por ser una enfermedad de vía respiratoria superior, generalmente. Pero sí puede matar gente, ¿no? También produce inflamación abajo, ¿no? Sí. Ok, entonces fíjense, estamos hablando del cuadro clínico porque la influenza mató a 100 millones de personas en el 1918, la española. Entonces, bien, lo dijiste bien. Ahí está, la incubación de 1 a 4 días, pero casi todos tienen síntomas. La transmisión, dijeron que es un día inicia la transmisión, un día antes de la clínica hasta la resolución de los síntomas y algunos pacientes hasta 2 semanas. ¿Sí? La fiebre súbita, esto es sumamente importante, lo puse aparte, porque rápido los pacientes les sube a 40 grados la temperatura a algunos pacientes. Hay algunos pacientes que no tienen fiebre súbita, ¿sí? Pero es un dato muy importante. De hecho, hay enfermedades que producen fiebre súbita viral, existen no tan muchos, uno de ellos es esta, en la influenza, otra es el dengue, con fiebres de 40 grados, y otro que estamos viendo fiebres de 39 grados y medio, casi 40, con COVID. Entonces, ahí está escalofrío, cefalea, mialgia, ataque al estado general, congestión nasal, tos seca, dolor faríngeo, náusea, vómito, diarrea, fatiga y debilidad. ¿Se parece al COVID? Muchísimo. ¿Sí? ¿Está bien? Pero el gran problema, la gran diferencia, ¿cuáles son? Primero, no hay pérdida del olfato ni del gusto en la influenza. Segundo lugar, sí, la replicación tiende a ser la enfermedad más hacia arriba. Sí, la tasa de letalidad es muy baja. Pero sí, cuando hay una pandemia, ¡boom!, se llenan las salas de terapia y se mueren los pacientes. Ok. Entonces, ¿cómo se detecta el cuadro clínico? ¿Cómo hacen el diagnóstico? Ya vamos a terminar la clase, ¿no? Con un PCR. Con PCR de transcriptasa reversa de nidación por isótopo nasofaringe. Eso tiene una sensibilidad mayor del 90%. ¿Sí? La prueba rápida, que se usa mucho, ya no se debe usar, es de 40 al 70%, es un voladito, 54% de sensibilidad, o sea, es casi decir un volado sí o no, o sea, que te puedes equivocar, ¿sí? Ahora, en el cuadro clínico hay 3 variedades, el cuadro clínico tranquilo, que no evoluciona mal. ¿Cuándo es un cuadro clínico que te empieza a preocupar? ¿Cuándo preocupa la influenza? ¿Quién me dice? Puede ser cuando pues hay complicaciones graves como la neumonía o por ejemplo en embarazadas también se considera que hay mayor riesgo. Excelente, las personas de riesgo y las que empiezan a hacer complicaciones con falla respiratoria, empiezas a tener sensación de falta de aire aguzado. Ese paciente, tenerlo con mucho cuidado, ¿sí?
Entonces, en ese tiempo nosotros no prestábamos tanto tiempo a la saturación de oxígeno. En cambio ahora en COVID mucho, porque ha habido pacientes que se sienten bien, pero tienen saturaciones muy bajas, que se llama hipoxemia feliz. Entonces nosotros no usamos tanto el saturómetro para influenza. Hubiera sido muy padre haber usado los saturómetros para influenza en aquel tiempo. Entonces vamos a avanzarle aquí. ¿Cuál es el tratamiento más o menos? El tratamiento depende de hacer un diagnóstico que debe ser súper temprano. Hace días me hablaba un amigo mío hematólogo y me dice, Arracha, no sirve para nada el fármaco. Le digo, no hombre, claro que sí sirve. Que dijeron que no servía para nada, salió un artículo. Dije, es que leerlo bien, colega. El artículo decía, ya después de 5 a 6 días de enfermo, ya, y la utilidad es muy poca. Entonces debe ser un diagnóstico rápido, temprano. ¿Sí? Entonces, derivados de adamantanos, la mantadina, ¿sí? Ok, intervienen con la replicación porque se pega el dominio transmembrana para la proteína M2, que es una proteína no estructural. Sí, es una de unas proteínas internas, es no estructural, porque la estructural son N1, N2, y también afecta el ensamble del virus. Entonces, lo malo es que hay resistencia en virus A y B, y este es un virus A de la influenza. Entonces, no se usa la mantadina para nada, no sirve para nada. Otros son los inhibidores de neuraminidasa. ¿Cuáles conocen, muchachos? ¿Sí? ¿Cómo se llama el tratamiento que le dan rápidamente al paciente con influenza? Oseltamivir. Oseltamivir, muy bien, perfecto. Entonces, oseltamivir es el más común, 75 miligramos cada 12 horas. Zanamivir para inhalados, paramivir. ¿En quiénes se da el tratamiento generalmente, muchachos? En toda la gente. ¿Tienes influenza? ¿Les dan a todos? Por ejemplo, ahorita ha habido muchos pacientes con COVID y no, dale oseltamivir. Terror tremendo, ¿sí? De hecho, con el puro cubrebocas descubrimos algo. Casi no se vieron casos de influenza por el puro uso de estos. Entonces, vamos a ver, ¿en quiénes son los que se tienen que hospitalizar porque tienen disnea? Los inmunocomprometidos, los asmáticos, las embarazadas, como puse aquí, los obesos, las comorbilidades, los que tienen mayor de 65 años y menores de 2 años. Esos son los factores. ¿Hay infecciones bacterianas agregadas? Les pregunto yo. ¿Sí o no? ¿Y qué bichos son los que se agregan? Yo creo que sí. Sí, porque a veces hay neumonías bacterianas, ¿no? Secundarias. Se llama neumonía de Herxhauer. Y esa neumonía habla de que se meten Streptococcus pneumoniae o Staphylococcus aureus. Entonces, ustedes aquí vienen la entrada con la hemaglutinina que le sirve al bicho. Hay una endocitosis, se quita la capsulación, y entonces esta fusión y la descapsulación hace que tú pudieras entrar al RNA para replicarse en el núcleo celular, pero está afectado y hay resistencia a la mantadina. Entonces aquí nosotros cuando tenemos esto no hacemos nada, hacemos hasta esta parte del oseltamivir, que es un inhibidor de la NA. Entonces hace que las células que están enfermas se van a morir, pero no vas a poder dividir el budding quiere decir gemación. Entonces no vas a poder gemar con inhibidores de la neuraminidasa, que es el que dice nunca más. Ok, ahí lo tienes y ahí se mueren del virus. Entonces inhibe que el virus tengan esta conformación completa del virus, entonces no puede liberarse el virus ensamblado, el ensamblaje. Hay un fármaco nuevo que se llama Baloxavir. Ok, eso es todo. Espero que les haya gustado. Creo que es lo que deben saber de influenza. Si tienen preguntas, se las debo. Denme chance el día de mañana, tengo una reunión, pero vamos a estudiar dengue para el próximo jueves, por favor. ¿Está bien? Y hay valores que pueden reunirse el viernes. Si me hacen el favor de reunirse el viernes, está bien. Y luego ya después, si todos están bien, nos echamos unos refrescos. Cuídense mucho. Gracias, Gracias, doctor. Muy buena tarde. Y agradezco a los que